Gloria a Dios, aleluya. Le invito, acompáñeme, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, versículo 6. Aleluya. Mateo 18, 6. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. Mateo capítulo 18, versículo número 6, para gloria y honra de nuestro bendito Padre Celestial. Y el tema de esta noche, esta hermosa noche, gloria a Dios, lo vamos a titular: Cuídate de no ser piedra de tropiezo. Amén. O cuidado con las piedras de tropiezo. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos en tus manos, estamos delante del trono de tu gracia, hemos visto tu gloria, hemos visto una liberación, Señor, y hoy te pedimos, Padre, concreta esta noche, hablando a nuestras vidas, que tu palabra santa, Señor, haga mella en nuestros corazones, deje una marca en nuestros corazones y que nunca se nos olvide la palabra que tú tienes para nosotros. Padre, hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que tome el lugar que le corresponde, que sea tu Santo Espíritu el que hable, que sea tu Espíritu que use este siervo inútil, que tu Espíritu Santo nos ayude a preparar nuestros oídos, nuestra mente y corazón para poder recibir esta bendita semilla, y que tu Espíritu Santo se mueva a través del tiempo y del espacio, llevando, Señor, milagros, prodigios, señales y maravillas hasta el último rincón del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento un momento. Dice el Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Miren, Dios tiene mucho cuidado de las almas nuevas. Amén. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que en el cielo hay más gozo por un alma que se arrepiente que por 99 que ya están allá. Amén. A Dios, nuestro Dios no es un Dios triste, nuestro Dios no es un Dios amargado, no, nuestro Dios es un Dios de fiestas, es un Dios alegre. Amén. La Biblia nos enseña que para entrar en la presencia de Dios hay que tocar instrumentos de música, aquí no los tenemos, pero hay que hacerle fiesta. Amén. Y cuando Dios allá en el cielo ve que un alma aquí abajo se arrepiente, Dios hace fiesta. ¿Amén? Dios es un Dios de gozo. Pero dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Por eso el tema de hoy: cuidado con las piedras de tropiezo. Mire, a veces sin querer podemos hacer algo que haga tropezar a alguien en su fe. Sin querer podemos espantar a alguien. Yo me acuerdo que una vez fui a Estados Unidos y una mujer me decía: no, yo no quiero venir a Cristo, yo no quiero recibir a Cristo en mi corazón, me da miedo, me da miedo. Digo, porque mi hermano, su hermano en la carne, me dijo, él es cristiano, y me dijo: si tú recibes a Cristo en tu corazón, no creas que te va a ir bien. Lo primero que va a pasar es que el diablo te va a poner a prueba. El diablo va a querer que desistas. El diablo va a querer arrancar tu fe. El diablo se va a emperrar en molestarte, en fastidiarte, hasta que tú desistas, hasta que dejes el camino del Señor. Y por eso aquella mujer no quería recibir a Cristo. Su propio hermano estaba haciendo como una piedra de tropiezo, porque le dijo la verdad. Amén. Y es que tenemos que decir la verdad, pero tenemos que ser sabios. El Señor dice: mira, tú eres la sal del mundo, tú eres la sal.
Y la sal sirve para sazonar. Dice, sazona tus palabras con sal. Dale sabor a tus palabras. No seas cruel, no seas hiriente, no seas ofensivo, pero tampoco inspires miedo. Amén. A Dios le agrada que almas nuevas conozcan de su nombre, conozcan de su poder, que almas nuevas sean libres de las maldiciones. A Dios le agrada que vengamos a su presencia. ¿Y sabe qué? A Dios le agrada hacer milagros. Amén. Le preguntaban a mi esposa, ¿usted no se cansa de pedirle tantos milagros a Dios? Ella contestó, no me canso, porque tampoco Dios se cansa de dar milagros a mi vida. Amén. Pero no seamos piedras de tropiezo para que otras almas no vengan a su presencia. Dice la palabra en el versículo número 7. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Saben? La palabra de Dios nos enseña, estuvimos hablando de Judas esta semana pasada. Judas, un hombre que el mismo Señor Jesús escogió para que fuera de sus discípulos. Y no nada más de sus discípulos, sino de los más allegados, que fuera uno de los 12 apóstoles. Judas tuvo la gracia, la bendición de caminar cerca del Señor Jesús. Sin embargo, Judas no tuvo un corazón dispuesto. Judas pudo haber servido de piedra de tropiezo para muchos. Amén. Dice la Escritura, es necesario, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que les escarnezcan y que sean muertos en manos de pecadores para que muchas almas puedan ser salvas. El mismo Señor lo dijo. El Señor ya sabía, dice la Biblia, que Él conocía a todos, conocía sus corazones. No había necesidad de que alguien le dijera. Amén. Sabía quién era Judas, sabía cómo era Judas. Pero le estaba dando la oportunidad. Y cuando Judas decidió traicionar al Señor Jesús y venderlo por unas monedas, el Señor Jesús le dijo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es necesario que así se cumpla la Escritura, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, se ha entregado. O sea que hay una maldición, hay ayes, dice la Biblia, hay de dolor para aquella persona que es piedra de tropiezo. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 1 y 2, dice la bendita palabra. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Le voy a decir algo muy importante. De las muertes, de las formas de morir, una de las peores, de las más espantosas, es la muerte por ahogamiento. Porque una persona que se está ahogando está consciente. Y si se está ahogando es porque no puede salir, no puede defenderse. Es una de las peores muertes. Es doloroso, es asfixiante y provoca mucho miedo. Es una de las peores muertes. ¿Verdad? Por eso el Señor dice, mire, preferible que sufra de esa manera, muriendo ahogado. Dice que se ate una piedra de molino y se arroje al mar, hay que se muera. Es preferible ese dolor, esa angustia, esa desesperación, esa impotencia, ese nerviosismo, ese estrés. Es preferible a pagar las consecuencias por ser piedra de tropiezo para alguien. Una persona que se ahoga, pues se ahogó solita. Pero la Biblia nos dice en el libro de el profeta Ezequiel, oiga, en Ezequiel, que cuando el Señor Jesús se enoja, cuando el Padre se enoja de verdad. A partir del capítulo 16 del libro de Ezequiel,
Dios está tan molesto que le dice al profeta, dile a mi pueblo, dile que yo me he enojado, me he desesperado, me he exasperado y ahora, de ahora en adelante, maldiciones va a venir sobre mi pueblo. Dice el Señor, será mi pueblo, pero porque me dejaron, ahora yo voy a actuar en contra de ellos. Muchas veces dice, ustedes, mi pueblo, pensaron que yo era lento para la ira. Y no creyeron que les fuera a venir maldiciones porque me dejaban. Y la verdad, si usted escucha o lee a partir del capítulo 16 del libro de Ezequiel, mire, Dios se aira tanto, se enoja tanto, que le dice a su iglesia y a su pueblo, ustedes son como una esposa infiel, como una ramera, como una prostituta, y merecen el castigo y merecen la muerte. En otras palabras. Así que imagínense cómo se enoja el Señor y cómo va a pagarle a aquellos que sean piedra de tropiezo. Por eso dice, mejor te fuera atarte al cuello una piedra de molino y ahogarte en el mar. Si es una muerte espantosa, el que caigas en las manos del Señor como piedra de tropiezo es todavía peor. Mire, en el libro de Deuteronomios, a partir del capítulo 18, Deuteronomios es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. El quinto libro, capítulo número 18. Dice el versículo número 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomios capítulo 18, versículo 22. Dice, mira, si hay alguien que se levanta como profeta y habla palabras de parte de Dios, pero las palabras no se cumplen, entonces ese profeta, dice, habló con presunción. Esa profecía no es de Dios porque no se cumplió. Y sabe, muchas veces hablamos palabras que no nos dijo Dios. Y sentenciamos a los hermanos. Decimos, el Señor me dijo, Dios me dijo que te dijera. Oiga, pero a veces no es cierto. A veces nosotros queremos influir en los hermanos para que cambien como nosotros pensamos o creemos. Pero no es de Dios. No digo siempre, pero a veces podemos ser piedra de tropiezo. Hay un dicho del mundo que dice, tanto va el cántaro al agua que hasta que se rompe, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Imagínese que usted ama mucho a un hermano o una hermana y le dice, hermano, esfuérzate, 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 esfuérzate. Que te esfuerces, carambas. Hasta que aquel hermano dice, ya me tiene hasta el copete. Y deja de venir a la iglesia. Ni se esforzó, ni se quedó con el Señor y renunció a la gloria de Dios. Porque alguien queriendo hacer el bien hizo algo malo. Le presionó de más y resultó ser piedra de tropiezo. Debemos tener cuidado cómo hablamos y cómo hacemos. No siempre es el Señor el que está haciendo la obra. A veces somos nosotros y a veces se nos pasan las cucharadas. La profecía de Dios se cumple. Pero la profecía de parte de Dios tiene ciertas características. Dios nunca ofende. Dios nunca humilla. Dios nunca nos va a avergonzar. Y a veces nosotros queremos hacer la obra en lugar de Dios. Mire, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, por ahí por el capítulo número 17 al 22, no lo busque. Dice la palabra que Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir. Te voy a dar un hijo. Y Sara, la esposa de Abraham, dijo, bueno, yo soy mujer estéril,
yo no puedo tener hijos. Dijo Sara, entonces mira, ten a mi sierva, se llama Agar, es una egipcia que es mi sierva, tómala, llégate a ella para que ella quede embarazada de ti. Y cuando ella dé a luz, que lo haga sobre mis rodillas. Y va a ser como si yo estuviera dándote a luz un hijo. Le vamos a ayudar a Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios. A veces le queremos ayudar a Dios y solamente hacemos errores. Iba a decir de otra manera, pero cometemos errores. ¿Qué pasó después de que Agar, la sierva, se dio cuenta que estaba embarazada del jefe Abraham? Dice la Biblia que Agar miraba con desprecio a su mujer, a su señora. Decía, ahora yo sí puedo tener hijos y tú no. Ahora Abraham me va a amar a mí y no a ti. Y la miraba con desprecio. A tal grado que Sara tuvo que reclamarle a Abraham y le dijo, mira mi sierva Agar, ahora me mira con desprecio. Le decía, por tu culpa. No era culpa de Abraham. Tal vez la culpa fue haber hecho caso a Sara. Y a veces nos pasa lo mismo, queremos ayudarle a Dios. Dios tiene sus planes, pero a veces nosotros nos desviamos del plan de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. ¿Quién vive? Cristo. Está casi hasta el final, después de dos terceras partes. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, si el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿sabe que el enemigo de nuestras almas siempre trata de imitar? Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. El diablo no es nada original. El diablo siempre quiere imitar. Cuando Dios estaba en su gloria, en su trono, el diablo quería también ser parte de la gloria de Dios. Quería imitarlo. Dice ahí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, a alguien de la iglesia andaba en Cuautla, andaba haciendo unas compras, y al salir de un negocio, una mujer la abordó. Una mujer la abordó y le dijo, ay muchacha, a ti te tienen mucha envidia, ¿verdad? Te están haciendo mal, te tienen en una veladora. Pero ven conmigo, yo te voy a limpiar y te voy a liberar. ¿Qué estaba haciendo aquella persona? Se estaba disfrazando de ángel de luz. Yo te voy a ayudar. Pero realmente lo que estaba haciendo es engancharla con mentiras. El diablo no puede echar fuera al diablo. El Señor Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? No puede Satanás echar fuera a Satanás. Porque si una casa se divide, la tal casa ya está destruida. Pero se disfrazan como ángeles de luz. Se disfrazan como gente buena, pero son hijos del diablo. Todo aquel que practica la magia, la brujería, la hechicería, la adivinación,
son hijos del diablo. Y el Señor Jesús les dijo claramente, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero mire, no nada más los brujos y hechiceros. A veces traen bien ahí hermanitos, por la envidia. No, mira, yo te voy a enseñar cómo. Te voy a enseñar el mejor camino. No hay mejor camino que la palabra de Dios. No hay atajos. No hay atajos. Para llegar al Señor, si el Señor quiere que pasemos por un proceso, ese proceso tenemos que pasar. Amén. Libro de Romanos, capítulo número 14, versículo 13. Está antes. Antes de 2 de Corintios está 1 de Corintios y antes está Romanos. Capítulo 14, versículo 13. Dice el Señor: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 14, versículo 13. El Señor nos advierte y nos dice, miren, no nos juzguemos los unos a los otros. Vamos a cometer errores. ¿Saben? El Señor Jesús dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Amén. Y si el Señor Jesús no vino a juzgar, ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos? Amén. Nosotros no debemos juzgar a los hermanos, nosotros deberíamos ayudar a los hermanos, amar a los hermanos. No ser piedra de tropiezo. Ayudar, bendecir, levantarlos. El Señor nos dice a través del profeta Isaías, mira, levanta las manos caídas, endereza las rodillas vacilantes. ¿Estás viendo que uno de tus hermanos anda flaqueando? ¿Tiene problemas? Ayúdale. Aumenta su fe, dile, voy a orar contigo, vamos a ayunar juntos, vamos a clamar a Dios, porque la palabra nos dice que cuando dos o más de nosotros aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, nos será hecha. Por ese motivo el Señor Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2, para que 2 por lo menos se pusieran de acuerdo pidiendo por la sanidad de la gente. 2 por lo menos se pusieran de acuerdo echando fuera demonios, haciendo milagros. Es necesario que nos unamos, no que seamos piedra de tropiezo. Así que el Señor nos dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a ayudarles, vamos a exhortarles, pero con amor, no con exigencia. Mi hermanita no piensa igual que yo. Tal vez ella pueda dilatar de rodillas 2 horas y a lo mejor yo nada más media hora. No me puede exigir, no me debe de exigir. Tal vez yo tengo un problema y no puedo levantar las manos tan alto. No me puede exigir, porque tal vez me puede lastimar, tal vez me está forzando de más. Tanto jalamos y jalamos que la cuerda se puede romper. Cada quien tiene su paso y cada quien va a ser instruido por el Señor. A veces queriendo ayudar, forzamos de más y podemos ser piedra de tropiezo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 8, versículos del 8 al 13. Un poquito para adelante, para adelante. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Si bien la vianda no nos hace más aceptos, es la comida. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento,
Sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Habla de la comida o habla, por ejemplo, de los alimentos que son sacrificados a los ídolos. Estamos en el mes de diciembre. Hace un mes, o el mes pasado, estuvimos viendo a partir de octubre y los últimos 2 días de octubre y los primeros días de noviembre, cómo las tradiciones, por lo menos aquí en México, se inclinan hacia cosas oscuras, negativas, hacia la muerte, ¿verdad? Y en muchos lugares se acostumbra a poner ofrendas a los muertos. Y terminando las ofrendas, cuando hay que levantarlas, se acostumbra a que la gente salga con sus familias a pedir de esas ofrendas. Pero ¿sabe? Esas ofrendas fueron sacrificadas. Esos alimentos fueron ofrecidos a los muertos. ¿Verdad que sí? Pero como los muertos no regresan, ¿quién creen que son los beneficiados? Los demonios. Y por eso el Señor nos dice, no coman lo sacrificado a los ídolos o a los demonios. No coman lo sacrificado. Pero dice aquí, mira, si alguien que sabe que tú eres cristiano ve que tú estás comiendo allá en la casa de aquellos que son idólatras, que tienen imágenes, que hacen sus fiestas, por ejemplo, una fiesta de una colonia donde celebran a un santo o una virgen, y alguien que apenas viene llegando a los pies de Cristo te ve a ti que tienes más tiempo y que estás comiendo con ellos. Esta persona nueva puede decir, bueno, pues si el que tiene más tiempo come con ellos, entonces yo creo que también puedo ir a comer con ellos. Y dice el Señor, estás haciendo que esta alma nueva camine por un camino de pecado y se va a perder. Dice, y como Cristo fue el que dio su vida por él, lo que estás haciendo es atentar contra el mismo Señor Jesucristo, siendo piedra de tropiezo. Amén. No seamos piedra de tropiezo, por eso termina diciendo el apóstol Pablo, si por mi culpa, por convivir con aquellas personas, algunos hermanos se pueden perder, prefiero no comer carne, prefiero no comer con ellos. Tenemos que aprender a cuidarnos, a guardarnos. Y no nada más porque alguien nos vea, sino por propia conciencia. Amén. Libro de Isaías capítulo 8, versículos 20 al 22. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Isaías capítulo 8, del 20 al 22. ¿Tú quieres exhortar a alguien? ¿Tú quieres hablarle a alguien? ¿Tú quieres motivar a alguien? ¿Tú quieres decirle a alguien, oye, esfuérzate para venir a Cristo? Dice el Señor, mira, que sea con testimonio. Amén. Dice, a la ley y al testimonio. Si no fuere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tienes que hablar con un testimonio, algo que te respalde. Si yo ya lo hice, lo estoy haciendo. Amén. Pero no podemos hablar para exhortarle a alguien si nosotros estamos en el mismo pecado o en la misma falta. Dice el verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. El Señor nos dice, a la ley y al testimonio.
¿Cómo está tu testimonio? ¿Quieres exhortar a alguien? Primero con tu testimonio. Ya lo viví, ahora sí te lo puedo compartir. Bueno, lo estoy pasando, te lo puedo compartir. Pero ¿qué tal que te estoy exhortando y yo no lo hago? No lo he corregido. El Señor dice muy claramente, tienes que hablar conforme a la palabra de Dios, la ley, y con tu testimonio. Porque si no lo haces así, todavía no te amanece. Todavía estás en tinieblas, en oscuridad. No seamos piedra de tropiezo. Mucho cuidado con las piedras de tropiezo. Por último, Gálatas capítulo 5, versículos 14 al 17. Ese ya está hasta el Nuevo Testamento, ya está mucho más adelante, hasta adelante, hasta adelante. Gálatas 5, del 14 al 17. Cristo vive. Dice la bendita palabra, Gálatas 5 del 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a ser sensatos. Amén. Lo repetimos. Gálatas capítulo número 5 del 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Saben? He visto en internet, perdón por la comparación, no es una comparación, he visto videos de gatitos, de perritos que están durmiendo y están soñando. Y hacen como que están corriendo, pero realmente están acostados, están durmiendo. No sé si hayan visto ustedes así videos. Animalitos que a veces están durmiendo, pero se están moviendo. Y en su sueño creen que es realidad. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Estamos durmiendo espiritualmente y pensamos que ya vamos avanzando, pero realmente no hemos hecho nada. Y luego queremos exhortar, queremos empujar, queremos jalar. Y podemos ser piedra de tropiezo. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué capítulo es? Gálatas, perdón, dije Gálatas, es Efesios 5. Perdón. Efesios 5, igual del 14 al 17. Dios quiere que seamos sensatos. Amén. No obliguemos a los demás a lo que nosotros no hacemos. Podemos ser piedra de tropiezo. No esforcemos a los demás más de lo que pueden hacer. No tienen las mismas capacidades, o tal vez el mismo tiempo, o tal vez el mismo, me refiero al tiempo de venir a Cristo. No tienen tal vez las mismas revelaciones de parte de Dios. Hace
5 años, llegó un hermano y Dios lo recibió con los brazos abiertos de una manera, a mí me sorprendió, muy especial. El hombre al poco tiempo ya estaba bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Y Dios le dio el don de profecía. Ese hombre tenía un mes con nosotros en la congregación. Y una vez, él era mecánico. Y llegó otra persona que se le descompuso el coche, lo llegó a contratar. Y mientras iban de compras a comprar las refacciones que se necesitaban, nuestro hermano el mecánico comenzó a compartirle al otro señor. Pero le hablaba de tal manera de las escrituras que el otro señor quedó sorprendido y le dijo: oiga, ¿usted qué es en la iglesia? ¿Cuántos años tiene en el ministerio? ¿Cuántos años tiene? Dijo: porque yo tengo muchos años y no sé lo que sabe usted. El otro se rió y solamente dijo: pues tengo un mes. Amén. A veces Dios nos da más revelaciones, de verdad son sorprendentes. Nos da el don del conocimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia. No a todos nos dan los mismos dones. Otro puede tener el don de hacer milagros, otro puede tener el don de lenguas, otro el don de interpretación de lenguas. Amén. Y no podemos forzarnos a todos. Cada uno de nosotros es parte del mismo cuerpo, es un miembro del mismo cuerpo que es la iglesia, pero tiene funciones diferentes. Su manera de aprender va a ser diferente. No queramos explotar, no queramos esforzar. No sea que se nos pase la mano y nos convirtamos en piedra de tropiezo. Hoy en nuestro devocional decíamos: ¿cuántas almas, cuantísimas almas han pasado por este ministerio? Y han visto milagros de parte de Dios. Ha habido liberaciones, ha habido sanidades, se han pagado deudas. Dios ha pagado deudas. Dios ha hecho muchos milagros, ha vuelto a juntar familias, cosas de verdad gloriosas, maravillosas. Y muchas de esas almas ya no están aquí. ¿Será que no tenían gratitud con Dios? ¿Será que no pudieron reconocer que Dios había hecho un milagro en sus vidas? ¿O será que alguien los espantó? ¿Alguien fue piedra de tropiezo y por eso se fueron? Por eso el Señor nos dice: mira, pon los pies en la tierra, no seas piedra de tropiezo, no espantes a las almas. Amén. Miren, en Gálatas capítulo 5, del 14 al 17 también dice: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. La palabra de Dios, lo que Dios nos manda, se resume en una palabra: ama a tu semejante. Amémonos los unos a los otros. Amén. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestras acciones. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que hacer nuestro siguiente paso y quiero invitarlos que se pongan de pie un momentito y que comience a pensar. Traiga su mente, traiga su corazón. ¿No habré sido yo piedra de tropiezo para alguien? ¿Será que alguien ha dejado de congregarse porque me pasé de fuerza? ¿Le exigí mucho? Quiero que recapaciten esta hora y que le digamos: Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y si acaso yo hice que alguno de mis hermanitos, de mis hermanitas dejaran de congregarse y lo hice sin darme cuenta, hoy te pido perdón. Dígale: y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu me redarguya y me recuerde a quién le causé males, para que yo vaya y le pida perdón, para que yo vaya y trate, Señor, de enmendar mi error. Dígale en esta hora: Señor, yo no quiero hacer nada en contra de tu pueblo, yo no quiero hacer nada en contra de tus hijos, yo no quiero ser piedra de tropiezo, porque tu palabra bendita dice: ay de aquel por quien uno de estos pequeñitos cayere. Más le valiera atarse una piedra de molino y echarse en el mar que ser piedra de tropiezo. Dígale en esta hora: Señor,
Yo no quiero pagar las consecuencias de ser piedra de tropiezo. Yo no quiero vivir esas consecuencias. Hoy te pido, Señor, no me dejes ser piedra de tropiezo. Dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Háblele al Señor, dígale, dame sabiduría, porque yo no quiero fallar.